Hola, somos de la Universidad Alba Edison, de la licenciatura en Derecho y Criminología, y vamos a presentarles la teoría de la acción social. La teoría de la acción social de Max Weber explica que las personas no actúan sin pensar, sino que todo lo que hacen tiene un sentido y puede estar relacionado con otras personas. Es decir, esta teoría trata de entender por qué actuamos como actuamos, tomando en cuenta que cada acción tiene una intención o un motivo. Las personas le dan significado a lo que hacen y casi siempre actuamos pensando en el qué dirán, cómo van a pensar o cómo van a reaccionar las otras personas. Esta teoría también nos dice que la sociedad no solamente funciona sola, sino que funciona a partir de todas esas acciones con sentido que tenemos todos los días. Esta teoría no solo ayuda a entender el comportamiento, sino cómo prevenirlo. Weber clasificó la acción social en 4 tipos puros. La primera es racional con arreglo a fines, es decir, acciones calculadas para alcanzar un objetivo específico. La siguiente sería racional con arreglo a valores, es decir, acciones guiadas por creencias morales, éticas o religiosas sin importar el resultado material. La tercera sería afectiva, que son acciones impulsadas por emociones o sentimientos. Y para finalizar, es tradicional, es decir, acciones dictadas por costumbres, hábitos o tradiciones fuertemente arraigadas. La teoría de acción social surge como una respuesta del estudio social, y mientras autores como Emile Durkheim veían la sociedad como una estructura externa que nos imponía reglas, Maslow sostuvo que la sociedad se destruía y cambiaba gracias a las acciones y significados de las personas, dan a su comportamiento. Maslow lo fundamentó no es solo lo que hacemos, sino por lo que hacemos, y cómo eso nos afecta a responsables de los demás. Esto aplicado a la violencia familiar, la teoría de la acción social nos ayuda a comprender las motivaciones del agresor, las respuestas de la víctima y la interacción entre los miembros de la familia y la influencia social y cultural. En motivaciones del agresor podemos considerar como ejemplo el control, los celos, el autoritarismo o el aprendizaje de conductas violentas. De este modo, las respuestas de la víctima son el miedo, la dependencia económica, la presión social o la protección de los hijos. En la influencia cultural y social encontramos que algunas familias normalizan la violencia por costumbres o roles tradicionales, lo cual no es lo correcto. ¿Qué es la violencia familiar? Es cualquier acto de abuso de poder que ocurre dentro de la familia o el hogar. No es solo golpes, es todo comportamiento que daña, controla o somete a otra persona con la que tienes parentesco, vives o tuviste una relación. Hacia hijas, hijos o menores. Podría ser abuso sexual infantil, que son los tocamientos que el menor toca al adulto, mostrarle genitales, exponerlo a actos sexuales. El adulto siempre es el responsable, un niño nunca provoca. Incesto. Cualquier acto sexual que entre familiares directos es delito, aunque el menor diga que sí, porque no tiene edad para consentir. Bueno, yo les voy a presentar los tipos de violencia en la familia. Yo les voy a explicar la física, psicológica y emocional. En la física encontramos empujones, cachetadas, pellizcos, jalones de cabello, golpes y cualquier acto que cause daño al cuerpo. En la psicológica y emocional encontramos insultos, humillaciones, amenazas, chantaje o inclusive llegar a ignorar a las personas. Esto no deja moretones, pero destruye la autoestima de las personas. Yo les voy a explicar lo que es la violencia sexual. Esto es obligar a tener relaciones, tocar sin consentimiento, burlarse del cuerpo o desempeño sexual. En pareja también implica el matrimonio no es un sí automático, es decir, que tenemos que respetar igual la decisión de la pareja. Por otra parte tenemos la económica o patrimonial, que es controlar el dinero, quitarle el sueldo, no dejarla trabajar, romper sus cosas, esconder documentos. Esto es para quitarles independencia. Bueno, a continuación, en la pareja o matrimonio, obligar a tener relaciones con amenazas, chantajes o emocional. Ejemplo, si me quisieras, lo harías. Cuando la persona está dormido, muy borracho o enferma, casarse no significa consentimiento 24/7. Otra, las prácticas no deseadas.
forzar sexo anal, grabar sin permiso o sin consentimiento, obligar a ver pornografía o exigir sexo después de golpes. Después seguiría como el tipo de chantaje, que es reproductivo, quitar el condón o a escondidas, prohibir anticonceptivos, forzar embarazos o a veces llegan a forzar abortos. Señales que podemos considerar como alerta. En la víctima, en este caso, puede considerarse como el miedo a la intimidad, infecciones frecuentes, lesiones en genitales, depresión, ansiedad y los niños muestran conductas sexuales no acordes a su edad. En el agresor son los celos extremos, controla con quién habla o revisa su ropa interior y la aísla. ¿Cómo prevenir la violencia en casa? Esta empieza antes de que una persona explota. No solo es no pegar, es construir una dinámica donde nadie sienta que necesita controlar o humillar para ser escuchado. Acá hay varias reglas para poder poner desde casa, es decir, el respeto como base, ya que esto abarca nada de insultos, apodos hirientes o burlas cuando discuten. Por otra parte tenemos el dinero transparente, donde ambos saben cuánto entra, cuánto se gasta y deciden juntos. Que cada quien tenga algo de dinero propio, aunque sea un poco. Y por último tenemos los acuerdos en la intimidad. El no siempre se respeta, sin chantajes ni caras, en parejas, con hijos y en la sociedad. Bueno, a continuación les explicaremos lo que es el violentómetro y cuáles son sus fases. Fase 1, que es el verde, es celos, humillaciones y bipolaridad. Y el segundo grado, que es el amarillo, ya son chantajes, empujones, ideas pues que no continúen con la relación. El tercer grado es el área naranja, que ya son golpes, ya son pellizcos, ya son cachetadas y pues ahora sí que son más celos y más posesiones en una relación. Grado 4 ya son violencia más fuertes, como golpes extremos, llegar a los hospitales o literalmente tener sexo por obligación. ¿Y para ti qué es la violencia familiar? La violencia familiar es cuando hay distintas formas de agresión, por ejemplo, verbalmente o físicamente son las principales, las que más se ven. Físicamente es cuando agredes empujando, golpeando o rasguñando, entre otros, a miembros de tu familia, o también, como mencionaba, verbalmente, que es cuando agredes con palabras altisonantes, con groserías, ya cabe en altisonantes, a los miembros de la familia, y obviamente eso genera un entorno muy hostil, muy peligroso entre la familia, y hace que el ambiente no sea armonioso. Gracias. Esto puede ser causado también por un trauma generacional que viene de generación en generación, abuelo, papá e hijo. Esto puede escalar a situaciones muy peligrosas e incluso ya bastante graves que requieren la atención de las autoridades policíacas, ¿no? Por ejemplo, se han visto casos de asesinatos incluso entre papá, mamá o incluso al hijo, incluso un recién nacido. Así que se debería de evitar completamente. Gracias. Pues es física o verbalmente, y puede ser entre todos los miembros de la familia. Pues para mí la violencia familiar es cuando se hace como se ofende tanto física, emocional o mentalmente entre miembros de familia, y siempre se busca como omitir o hacer sentir menos a alguien. Ok, bueno. A continuación nos vamos a presentar otra pregunta. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días. Yo les quisiera preguntar cuáles son los tipos de violencia que conocen. Violencia familiar. Pues lo que mencionaba, la violencia física, mental, la física.
se han dado casos justamente de que el padre violenta a la hija o la mamá violenta al hijo. O sea, esos son casos en los que se debería de revisar la cognición, la cabeza de la persona, porque se ha de tener algo que no está correcto. Pues sí, es la física, la mental, la psicológica, la emocional, la psicológica, la física, como decía mi compañero, la sexual. Y así. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Alguno de ustedes ha vivido violencia familiar o sabe de algún caso de violencia familiar? Sí, principalmente lo que ha sido de papá, mamá, sí se ha vivido. Sobre todo ha sido la verbal y la psicológica. Física no tanto, pero sí me ha tocado. En mi familia no me ha tocado ciertos casos, pero con tal vez vecinos sí se ha vivido incluso la violencia física. Incluso hemos tenido que, mientras llega la policía, intervenir, calmar al esposo, porque era bastante grave. Incluso hemos tenido que recurrir justamente a la violencia nosotros para poder calmar al esposo, porque ya se estaba agravando mucho más la situación. Igual, o sea, en mi caso, entre mi familia no, pero igual entre vecinos sí ha visto. Bueno, igual en mi caso no, nunca, y entre vecinos pues tampoco, solamente pues los casos que se conocen en las noticias o... Gracias. Y por último, ¿cómo consideran que se puede prevenir la violencia familiar? Obviamente, yo creo que lo primero que se tendría que hacer sería sanar las heridas, porque luego heridas de la infancia desencadenan que cuando uno es mayor ya termina desahogándose con los miembros de la familia. Hay que estar bien primero con uno mismo para poder tratar bien a demás personas. Entonces sería atención psicológica, si hace falta ir con un psiquiatra o tratarlo con algún especialista. Como decía mi compañera, eso es lo óptimo, ¿no? Lo que sería ideal, pero sabemos que hay casos en la vida real que no se tratan así. Y sabemos que hace falta una sanción mucho más fuerte. Por ejemplo, la cárcel, ¿no? Pero una cárcel preventiva, sino una cárcel que ajusticie todo lo que ha hecho el familiar, ¿no? O el que ha violentado, porque pues, no se puede quedar ahí. Igual se puede ir a la terapia familiar, igual al psicólogo, es muy importante ir al psicólogo. Yo también siento que la terapia es muy importante y la comunicación más que nada pues, entre los miembros de la familia y también los límites. O sea que una persona, bueno, dentro de la terapia a lo mejor, que se sepa querer lo suficiente como para poner un límite, por ejemplo, no sé, entre parejas, para decir un hasta aquí y poder tener fuerza de voluntad como para denunciarlos. Pues sería todo. Muchas gracias. Sí, Gracias. Gracias.